Privilegio, pero también es una responsabilidad. Así que, hermanos, pido disculpas de antemano si me ven tomando un poco de agua, estoy un poco malo de la garganta, así que un poco de té caliente, que a veces me entra esa garraspera y no me suelta. Bueno, el tema que tengo preparado para hoy, hermanos, le he puesto por título Retenedor de la sana doctrina. Hermano, y el hermano David oraba y decía que nosotros pudiéramos retener esa sana doctrina. Y veo cómo desde ahí el Señor va trabajando, ¿no? Va poniendo el sentir en todos los hermanos del mismo tema que vamos a hablar el día de hoy. Está basado en Tito, en Tito 1, versículo 9 al 11, que también leyó mi hermano, pero vamos a leerlo rápidamente para pasar al tema en cuestión, a desarrollar estos versículos. Dice Tito 1 al 11. Tito 1, del 9 al 11. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ese es el pasaje que vamos a desarrollar en esta hermosa noche. Y empezamos, hermano, viendo el contexto de la carta. El apóstol Pablo inicia la carta recordándole a Tito que el propósito por el que fue comisionado a permanecer en Creta era poner en orden el ministerio, y para que designara ancianos o pastores o obispos en cada ciudad. Ancianos, pastores, obispos es lo mismo, son palabras sinónimas. Entonces el apóstol Pablo comienza la carta designando o comisionando a Tito para que él designara ancianos o pastores en cada ciudad. A partir del versículo 6, Pablo inicia listando algunas características que Tito debía tener en cuenta a la hora de asignar pastores a las iglesias en Creta. ¿Cuáles eran esas características que Tito debía tener en cuenta para asignar a pastores? Es lo que todos conocemos como los requisitos del obispo o del pastor. Eso está del versículo 6 en adelante. Y después entra en el verso 9, que es el que vamos a ver. El verso 9 en adelante, el cual veremos a continuación. Este es el contexto más o menos de lo que se estaba dando en la carta a Tito. El verso 9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Este verso 9 trata con el ministerio principal de un ministro, la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. De eso trata el verso 9, con el ministerio principal de un ministro, primordialmente de los que están al frente de la congregación, pastor, obispo o anciano, pero para todo aquel que predica el evangelio, llámese evangelista, maestros, todo aquel que presenta la palabra, todos los que estamos aquí en algún momento le hablamos del Señor a otra persona. Este pasaje es para usted y es para mí. Y dice que el verso 9 trata con el ministerio principal de un ministro, la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Esta palabra, retenedor, en el griego significa, vemos que el verso 9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Esta palabra, retenedor, en el griego significa
adherirse o pegarse fuertemente, hermano. Esto nos indica, hermano, que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que tenemos que ser retenedores de la palabra fiel, o tenemos que adherirnos a la palabra, tenemos que pegarnos fuertemente a la palabra de Dios, pero no a cualquier palabra, sino a la palabra fiel tal como ha sido enseñada, hermano, a las escrituras mismas. Tenemos que apegarnos, tenemos que adherirnos fuertemente a ellas, amado hermano. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y sigue diciendo, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Por qué debemos ser retenedores de la palabra? ¿Por qué debemos adherirnos o pegarnos fuertemente a la palabra de Dios? Porque es solo así que podemos exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermano, una persona que no está apegada, que no está adherida, que no está pegada fuertemente a la palabra, jamás podrá convencer a los que contradicen. He conocido hermanos que me dicen que ellos no se sienten preparados para hablar con una persona que tiene falsa doctrina, que no se sienten en ese nivel, porque no se sienten capaces. Pero es necesario, como dice la Escritura en el verso 9, ser retenedores, adherirnos, pegarnos fuertemente a la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es así, amado hermano, que cada uno de nosotros, cuando nos aferramos a la palabra, nos adherimos a ella, nos pegamos fuertemente, vamos a poder exhortar a otros con sana enseñanza, que es lo más importante. Si usted no está adherido a la palabra, si usted no la retiene, usted no va a poder presentar la sana enseñanza. Usted presentará cualquier otra cosa, pero no la sana enseñanza. Y es por eso, hermano, y disculpe la palabra, por eso que hay un montón de locos en diferentes lugares hablando locura, hermano. Porque no son retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. No están adheridos a ella, no están pegados fuertemente a ella. Y es por eso, hermano, que no pueden exhortar con sana enseñanza, porque no la retienen, no están adheridos a ella. Entonces, cada uno de nosotros, hermano, debemos apegarnos a la palabra de Dios, retenerla, adherirse, pegarse fuertemente a ella, para poder exhortar con sana enseñanza a las personas. Y también dice, y convencer a los que contradicen. Siempre habrán personas que van a contradecir. Por X o Y motivo, van a contradecir la palabra de Dios. Ya sea que sean ateos, ya sea que sean de otra creencia que no es bíblica, pero van a contradecir. Y la forma de nosotros poder convencer a los que contradicen es siendo retenedores de la palabra, es apegándonos a ella. Es la única forma, hermano, que nosotros podemos convencer a los que contradicen. No hay otra forma. No hay otra forma. Esto nos dice el verso 9, hermano. Dice que para qué hay que adherirse o pegarse fuertemente a las escrituras. El pasaje sigue diciendo para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, hermano. Esto es muy importante en la vida cristiana, ser retenedores de la palabra, retenerla, adherirse, pegarse fuertemente, aferrarse a ella, hermano, para exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Vamos a seguir viendo el verso siguiente, que es el verso 10, y sigue diciendo, esta es la continuación del verso 9. El verso 9 decía que hay que retener la palabra, que hay que adherirse, hay que pegarse, y dice el por qué, el verso 10, porque hay aún muchos contumaces. Ahí hay una coma, vamos a hacer una pausa allí.
El verso 10 nos sigue dando razones para retener la palabra y dice que hay muchos contumaces. Y vemos la definición de contumaz. Contumaz es una persona que se mantiene firme en su comportamiento, actitudes, ideas o intenciones a pesar de ser castigado o de ser advertido o aconsejado. Ese es un contumaz, hermano, y nos vamos a encontrar en el mundo con muchos contumaces. Y es por eso que hay que ser retenedores de la palabra de Dios. Porque nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones constantemente. Y el apóstol Pablo exhorta de que hay que adherirse, hay que pegarse fuertemente a la palabra, porque hay muchos contumaces. Personas que tienen ideas extrañas, erróneas, y tú le puedes mostrar su error y ellos van a seguir en lo mismo. Ese es un contumaz. Entonces hay que estar preparado para todas esas situaciones que van a llegar a la vida del cristiano. Hay que estar preparado. Y sigue diciendo, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Hermano, aquí nos da una lista y dice que son habladores de vanidades y que son engañadores, mayormente los de la circuncisión. En aquel tiempo, hermano, estos judaizantes eran un peligro para la iglesia, porque estaban tratando de introducir, hermano, el judaísmo dentro de la ley, dentro de la gracia. Y ellos decían que había que circuncidarse y querían hacer una mezcolanza de la ley introduciéndola a la gracia. Ese era el peligro de aquellos tiempos. Pero aquí yo como nota puse en la parte de abajo y sigue diciendo, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Hoy podríamos decir mayormente, hermano, hay mucha falsa doctrina el día de hoy. Hoy podríamos decir mayormente aquellos que son humanistas, que han introducido el humanismo a la iglesia, aquellos que creen que tienen el poder de Dios cuando Dios dice con su palabra que creó el mundo entero. Hay personas que creen que ellos tienen ese mismo poder en la palabra y que ellos decretan, declaran y ordenan y tienen el poder que Dios tiene para crear cosas. Terrible, hermano. Mayormente los que creen que tienen el poder con su boca de crear realidades. Mayormente los humanistas. Mayormente los que no creen en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y la lista es larga, hermano. La lista es extensa de las falsas doctrinas que amenazan a la iglesia el día de hoy. Es extensa, muy, pero muy extensa. En aquellos tiempos también había muchas amenazas de falsa doctrina, pero el apóstol hace énfasis en la circuncisión, mayormente lo de la circuncisión. Hoy en día, mayormente, hay mucha falsa doctrina. Y es por eso, hermanos, que tenemos que ser retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Ni quitarle ni añadirle. Esa es la exhortación del apóstol Pablo. Hay muchas amenazas, hay contumaces, hay habladores de vanidades, hay engañadores. Mayormente, póngale el nombre que le ponga en el tiempo de hoy. Por eso es que hay que estar preparado, hermano. Retener la palabra, adherirse a ella, apegarse fuertemente a las escrituras, para que estas personas no engañen a la iglesia. Sigue diciendo, hermano, el verso 11. El verso 11 nos dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hermano, el apóstol Pablo aquí usa una palabra bastante fuerte y dice, a los cuales es preciso tapar la boca.
de esos que leíamos en el verso anterior, lo de la circuncisión, a los cuales ellos de la circuncisión es preciso tapar la boca. Porque dice el verso que trastornan casas enteras, hermano. Y es muy lamentable cuando una persona no es retenedora de la palabra, fiel como ha sido enseñada, que estas personas pueden trastornarlos, pueden trastornar casas enteras de hermanos nuevos en la fe que no están cimentados en la palabra. Estas personas con su falsa doctrina pueden trastornar casas enteras, hermanos. Y es por eso, hermanos, ustedes los predicadores ya tienen esa experiencia, pero los nuevos en la fe va a llegar un momento en el cual usted le predique a alguien y esa alma se convierta. Y usted se goza cuando una persona recibe la sana doctrina, pero van a recibir ataques esas personas de diferentes falsas doctrinas. Y usted se va a sentir un celo de Dios. Cómo estos farsantes quieren arrastrar o trastornar la fe de esa ovejita. Y eso es lo que estaba pasando. El apóstol Pablo dice, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Por qué? Porque trastornan casas enteras, hermano, con sus falsas doctrinas. Y sigue diciendo, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Al decir que es necesario tapar la boca, se refiere a no permitir a los engañadores que distorsionen la fe de los creyentes con falsas doctrinas. Y también dice que trastorna casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y vemos ahí, hermano, un altar lleno de dinero. Y eso es lo que se predica hoy en día, hermano, por ganancia deshonesta, enseñando por ganancia deshonesta. Ven y dale a Dios $1000 para que mañana tu papá sea sano de cáncer. Ven y pacta con Dios y dale tanto a Dios para que tu mamá se sane. Ven y da una semilla, y han inventado un montón de figuras monetarias para engañar a la gente, para enseñar por ganancia deshonesta lo que no conviene a la iglesia. Y es por eso la exhortación del apóstol Pablo en el verso 9, donde dice que hay que ser retenedores de la palabra fiel, tal cual como ha sido enseñada, como está en la Escritura. No como los hombres se han imaginado que es, o como los hombres piensan. Dice la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Cuál es esa? La que está en la Escritura. Y hay que ser retenedores de esa palabra, adherirse a esa palabra, pegarse fuertemente a ella, para que los engañadores no trastornen su fe, no trastornen casas enteras, hermano. El camino del cristiano, hermano, es un camino en el cual debemos ir poco a poco en crecimiento espiritual. Poco a poco. Al principio, los nuevos en la fe muchas veces van a tener muchas dudas, porque lo más probable, si eres nuevo en la fe, no vas a tener un conocimiento tan amplio de las Escrituras, y hay más probabilidades de que las personas te engañen. Pero es necesario escudriñar las Escrituras para retener las Escrituras, adherirse y pegarse a ellas, para que los falsos maestros no los engañen. Y asimismo cada uno de nosotros, por más viejos que tengamos en la fe, debemos adherirnos a la palabra de Dios, hermano. Lo mismo que estaba pasando en aquel tiempo, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a Tito, es lo que está aconteciendo hoy día, hermano. Dice que enseñan por ganancia deshonesta. Hoy en día hay hasta un evangelio de la prosperidad. Plata y plata y plata, y los supuestos pastores se hacen millonarios, hermano, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, trastornando la fe de muchos, porque las personas que lo oyen, que los escuchan, no son retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Porque si fueran retenedores de la palabra fiel, no se dejarían engañar. Es por eso que hay que retener la palabra, hermano. Y vamos a ver, hermano, algunas enseñanzas
que nos quedan de estos tres versículos en Tito. Y la primera que podemos ver es que debemos retener la palabra, tal cual como esta está revelada en las Escrituras, hermano. Siempre hay que buscar el fundamento de dónde está eso, quién lo dice, por qué lo dice. Y hay que buscar el fundamento en la Biblia, y no solamente lo que el hombre piense o lo que el hombre diga, porque se puede prestar, hermano, para falsas enseñanzas. También otra enseñanza que podemos ver en estos tres pasajes es que hay que preservar la pureza del evangelio, hermano. Hay que preservarla. La iglesia del Señor, hermano, tiene la sana doctrina, pero debe preservarla, porque vienen otras personas subiendo y ellos también deben conocer la sana doctrina y no otra cosa, sino que debemos preservar la pureza del evangelio. Otra enseñanza que vemos, hermano, en estos tres versos es que nos enseña a defender la fe de los ataques del diablo de pervertir la palabra de Dios. Es preciso taparle la boca, decía el apóstol Pablo. Y nos muestra la realidad de que hay muchos engañadores, hermano. Y que estemos apercibidos. Es por ello que debemos ser retenedores de la palabra. Retengamos la palabra, iglesia, cada uno de nosotros, aferrémonos a ella, procuremos cada día leer las Escrituras para adherirnos a ella, para apegarnos fuertemente a lo que dice Dios en su palabra y no ser engañados por falsas enseñanzas. Dios lo bendiga, hermano, en esta hermosa noche.